Asociación. Bienvenidos a la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y a esta reunión académica que nos ofrece un panel con expositores de la máxima calidad académica, quienes muy generosamente aceptaron la invitación que se les hizo de compartir sus miradas y sus análisis respecto de un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondiente a los autos Xi Junchui contra Municipalidad de la ciudad de Arroyito y de sus implicancias constitucionales y laborales en relación a la regulación del régimen de descansos. Los expositores, y según el orden en el que tomarán la palabra, son la doctora María Cecilia Hoppel, el doctor Néstor Pedro Sagüez y el doctor David Duarte. Voy a efectuar a continuación una brevísima presentación de cada uno de ellos. La profesora doctora María Cecilia Hoppel es magistrada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ex secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo además la máxima calificación, magíster en Políticas Sociales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Facultad de Derecho de la misma Universidad de Buenos Aires y profesora titular en varias universidades de nuestro país y del exterior, autora y coautora de numerosos libros de la especialidad. También, por último, conferencista en eventos académicos del ámbito nacional e internacional. Por su parte, el profesor doctor Néstor Pedro Sagüez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Salta, en lo que es en nuestro país, y también en el exterior, en múltiples universidades del Perú y en el Ecuador. Es profesor titular emérito por la Universidad de Buenos Aires, profesor destacado en varias universidades de nuestro país, como también del exterior. Ha tenido también un desempeño prominente en el ámbito judicial, donde destaca su labor como magistrado, tanto en primera como en segunda instancia. Ha sido consultor, además, del Gobierno de Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, del Instituto Panamericano de Derechos Humanos, merecedor de múltiples y prestigiosísimos premios otorgados en el ámbito tanto nacional como del extranjero, publicista y autor de numerosos libros. Ha pronunciado a lo largo de su carrera más de 1000 conferencias en sedes universitarias, escuelas judiciales, academias, simposios, congresos y encuentros especializados en la Argentina y en el exterior. Por último, el profesor doctor David Duarte es abogado, profesor de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor invitado en otras universidades del ámbito nacional e internacional, publicista, conferencista en eventos académicos, también del ámbito nacional e internacional. Nuevamente, gracias a los tres, en nombre de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, les cuento a todos los asistentes que la modalidad de esta actividad prevé 20 minutos para cada expositor, luego un espacio para las preguntas de los asistentes y prevé como horario de finalización las 19:30. Doctora María Cecilia Hoppel, tiene usted la palabra. Hay que activar el micrófono, Cecilia, por favor. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar en este ámbito de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Realmente es un público que aprecio particularmente porque es bastante común que últimamente esté viniendo o esté de alguna manera
proyectando alguna idea para compartir que tenga que ver con algún asunto que de alguna forma también trasciende de lo cotidiano, que es el caso que nos convoca. Claramente se trata de una sentencia, digamos, de la Corte en su carácter de autoridad institucional, como lo es en todos los casos, pero que tiene improntas muy particulares. De hecho, yo les adelanto que no comparto el criterio de la mayoría, les voy a explicar por qué desde la estructura del artículo 14 de la ley 48 no es clásicamente un asunto sobre el que la Corte deba intervenir. Lo desarrolla muy bien el Ministerio Público en este sentido, no obstante el valor que tiene el pronunciamiento en cuanto a su contenido desde el punto de vista de la convicción de los jueces y quienes conformaron la mayoría. Y digo esto porque primero tenemos que, antes del relato de los hechos, que lo voy a hacer inmediatamente, ver por qué puerta ingresa este asunto a la Corte. ¿Cuál es el nivel de apertura que le confiere la Corte a este asunto? Como estamos imbuidos en muchísimos asuntos institucionales, podemos pensar que, fue por la vía de la competencia originaria. Pensamos en el caso de Formosa, donde se dictó una medida cautelar aún sin haberse pronunciado respecto de la competencia. Podemos pensar en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la cuestión de la presencialidad escolar en época de pandemia. No fue por la vía de la competencia originaria, sino por la vía de la competencia apelada. Tenemos entonces un pronunciamiento dictado por el Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, que, como les digo, ha sido cuestionado, por lo tanto es la competencia apelada de la Corte la que está en juego, la que está, digamos, ingresando este asunto. Y por otro lado, también les quería decir que la Corte, al final de su fallo, hace uso de una de sus atribuciones de las que no abusa generalmente, que es dictar la sentencia sobre el fondo, de modo tal que rechaza la demanda. 16 segunda parte de la ley 48. De manera tal que vamos a ver un caso bastante atípico, en el cual, a pesar de no haber una resolución contraria al derecho federal invocado, que este sería el tema para mí nuclear, para afirmar que es una sentencia muy controversial, más allá de los valores que rescato de sus considerandos, técnicamente desde el punto de vista histórico de la Corte, y me remito a causas que no son citadas por la propia Corte, sin embargo, con otras composiciones en otras épocas, y el doctor Saúl me va a seguir perfectamente con la causa Rivademar, ¿sí?, de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y el caso Disco con Provincia de Mendoza, en las cuales en ambas causas había un conflicto entre la ley local y la ley federal o nacional, y entonces la cuestión encuadra en el inciso segundo del artículo 14 de la ley 48. La resolución del Superior Tribunal de Justicia tiene que ser, para que se habilite la competencia de la Corte, a favor de la norma local. Y acá lo que hizo el Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia de Córdoba, fue darle preeminencia a la norma nacional, con lo cual no tenemos conculcación al derecho federal. Esto es, desde mi punto de vista, algo que tengo que decir de entrada. Recuerden, el artículo 14 de la ley 48, inciso primero, planteo o declaración de inconstitucionalidad de una norma, o sea, se plantea la invalidez de una norma y se declara la inconstitucionalidad de una norma. Segundo inciso, conflicto entre una norma local y una norma nacional o federal, la propia Constitución Nacional puede serlo, y el Superior Tribunal de la causa se inclina por la validez de la norma local.
Es decir, tenemos que ver las dos partes, el planteo y lo que se resuelve. Y el tercer caso, que es el que termina invocando la Corte, aunque no demasiado claramente, es la interpretación que se ha hecho respecto de una norma federal y que resulta contraria a los intereses de la parte que reclama su aplicación. Una cuestión interpretativa, la que se llama la cuestión federal simple. En este caso, vuelvo a decir, tengamos en cuenta esto. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, tribunal constitucional, digamos, por excelencia de esa provincia, le da preeminencia a la norma nacional, con lo cual la entrada a la Corte es cuestionable. Y vuelvo a decir, en esto se han afirmado los votos disidentes de la doctora Hayton de Nolasco, el doctor Rosenkrantz, siguiendo lo que, sugirió la Procuración General de la Nación en su dictamen. Vamos al caso. El dueño de un supermercado en la localidad de Arroyito plantea la inconstitucionalidad de una norma proveniente del municipio que establece la imposibilidad de la apertura de los supermercados de determinadas características los días domingos. Lo hace planteando la conculcación de diversas normas que atañen al derecho de propiedad, al ejercicio de la industria, de toda industria ilícita, que todos conocemos, y ante ello la municipalidad contesta la demanda. Acá sí quiero comentar algo. El planteo se hace de manera originaria, pero en la instancia local, en Córdoba. Es un planteo originario, de instancia originaria en Córdoba. Lo que quise decir antes es que no fue de instancia originaria ante nuestra Corte Nacional. ¿Se entiende esto? ¿Soy clara? Es decir, muchísimos, creo que todos las organizaciones judiciales tienen previstas, por supuesto, un superior tribunal, pero sí además un ámbito de asuntos que entran dentro de una competencia originaria. O sea que quiero decirles con esto, que no hubo anteriormente al dictado de la sentencia del Superior Tribunal de Córdoba un pronunciamiento anterior. ¿Sí? Entonces, el planteo fue por la inconstitucionalidad de esta norma local. Estamos hablando de la ordenanza 1660 del año 2014, una ordenanza que es el producto de, como bien se defiende el municipio, de una cantidad de desencuentros entre este supermercadista y otro más, pero que no actúa acá, que quedan como fuera de un contexto local frente a esta situación de no trabajar, de no abrir sus puertas los supermercados los días domingos. Se me escapó lo de trabajar, ya voy a volver sobre el tema. ¿Y qué sucedió? La costumbre venía ya inveterada a través de un acta acuerdo del año 2004, en la cual intervinieron el Sindicato de Trabajadores de Comercio Local, el agregado parroquial. Quiero hablar de esta manera del localismo que tiene toda esta cuestión de una idiosincrasia particular, única, singular, porque participó también el municipio y también los propios supermercados en el año 2014 para llegar a este acuerdo de no abrir las puertas de estos locales los días domingos. Entonces entienden ellos que como este supermercadista se ha incorporado a la actividad recién en el año 2013, aún así cuando se inscribe, donde debe hacerlo, se le advierte de esta situación de la no posibilidad de abrir las puertas del supermercado, dadas las características de las que ahora vamos a hablar que tiene este supermercado, no acepta esta situación y se genera, a propósito de esto, un gran malestar social con respecto al resto de los comerciantes,
que seguían a rajatabla este acuerdo, digamos, local y generado a propósito de un consenso entre las partes involucradas en un sector municipal donde todos se conocen, donde realmente hay una comunidad de intereses bien conocidas entre todos y compartidas entre todos. Frente a la negativa de este supermercadista a seguir este acuerdo, que les repito, era cumplido a rajatabla por los integrantes de estos supermercados, quienes tuvieran un negocio de estas características, que les comento. En el año 2014 se genera entonces la necesidad, entienden ellos, por parte del municipio de dictar esta ordenanza, la ordenanza 1660 del año 2014, para que de alguna manera, con una fuerza normativa municipal, el supermercado del que estamos hablando realmente acate aquello que viene emanado de un consejo deliberante y finalmente de la máxima autoridad comunal. Este decreto entonces establece algo, digamos, arbitrario si se quiere, pero bueno, como toda norma establece también ámbitos de aplicación, desde el punto de vista de que los clasifica los supermercados. Si tienen 100 o más metros son supermercados. Si tienen entre 30 y 100 metros son minimercados, hasta 100 metros minimercados, y menos de 30 metros hacia atrás serían establecimientos de menor envergadura, así se los denomina. A estos dos últimos se les permite la apertura del comercio, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños. Es decir, de alguna manera, la cuestión, a medida que voy avanzando, nos va marcando una cuestión de un gran localismo, una cuestión que tiende de alguna forma, por la propia normativa, ¿no?, a proteger a los comercios de menor porte, de menor significación económica, y no obstante esto, el supermercadista de origen chino, no contento con esta resolución, plantea su inconstitucionalidad. Muy bien, tenemos entonces que el Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de la provincia, hace lugar a la demanda, declara la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal, y lo hace sobre la base de apoyarse en normas de carácter nacional e inclusive federal. Invoca el artículo 14 bis, el Superior Tribunal, cuando nos habla de descanso y vacaciones pagas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7, inciso D. El Superior Tribunal, vuelvo a decir, descalifica la ordenanza municipal y le da preeminencia a la ordenanza, al ordenamiento jurídico nacional y federal. Tengan en cuenta esto. Y sobre todo, la ley 18.204, el artículo 204 y concordantes de la ley de contrato de trabajo, y entiende este Superior Tribunal que esto es competencia del gobierno federal, del gobierno nacional, que esta es una atribución que le ha sido delegada por la provincia y que por lo tanto no podría un municipio establecer estas limitaciones. Por otro lado, y con mayor fuerza, aparece un tema que se vincula con la ley de el decreto 2284 del año 91, el decreto de desregulación de la época de Menem, que luego es ratificado por la ley 24.307. E invitadas las provincias a adherirse a sus normas, y efectivamente la provincia lo hace a través de la ley 8.350. Es decir, a través de un enmarcado importante normativo de normas
que el superior tribunal considera de relevancia superior a la que puede dictar el municipio, lo invalida. No considera que el municipio tenga atribuciones para dictar una norma de estas características, y sobre la base también del Pacto Federal, la 25.212, la 25.877, establece que las sanciones son uniformes en todo el país, porque también este decreto contemplaba sanciones que iban desde multas graduales, si se repetía la apertura, hasta la clausura misma del establecimiento, ¿sí? En días de semana y la clausura definitiva. Otra vez la Corte Provincial dice, no, momentito, esta es una cuestión que inclusive la tenemos nosotros como provincia, no el municipio. De manera tal que, a través de un entretejido bastante interesante que desarrolla la Corte en 10 apartados, de la letra A a la letra J, ustedes van a ver que terminan siendo 10 apartados, da todas las razones por las cuales el Superior Tribunal entiende que es inconstitucional, porque es absolutamente irrazonable, sobre todo porque el propio texto de este decreto tan cuestionado, esta ordenanza cuestionada, se denomina descanso dominical del trabajador. Entonces, sobre la base de esta denominación tan expresa, tan contundente, bueno, estamos regulando sobre aquello que ya está regulado por el legislador nacional. Este es un poco el razonamiento. Hay una doble invasión de la denominación misma, como desde la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, e inclusive de todo lo que tiene que ver con aquello que la Constitución de 1987 de Córdoba permite a los municipios. Bueno, en el recurso extraordinario que interpone entonces, ¿quién? El municipio. Nos habla de una modalidad social arraigada, consentida y vivida por todos los actores sociales, que nos habla de una idiosincrasia que tiene que respetarse, nos habla de la diferencia que hay entre un municipio densamente poblado con uno que lo es menos, la cuestión de la mayor característica de cosmopolita que puede tener un municipio con relación a otro, y trata de defender este localismo a rajatablas del municipio. Dice, vuelve a arraigarse en esta cuestión de las actas que fueron el producto de una deliberación, de una democracia participativa de alguna manera, y a propósito de este recurso, como les digo, la Corte le abre la puerta al recurso para, como les digo, finalmente, rechazar la demanda en uso de las atribuciones del artículo 16, en segunda parte. Les vuelvo a repetir, atribución que utiliza en pocas oportunidades. Hay un voto concurrente del doctor Lorenzetti, y la mayoría entonces se da por el voto concurrente de Lorenzetti junto al voto del doctor Maqueda y del doctor Rosati, que es conjunto. ¿Y por qué habrá pasado esto? Y probablemente porque hay una cita permanente de quienes conforman este voto mayoritario, Maqueda y Rosati, a la causa telefónica en su disidencia, con lo cual claramente el doctor Lorenzetti tenía que elaborar un voto propio. Bueno, claramente la posición de la Corte es la de exaltar y enaltecer, desde el punto de vista del artículo 123 de la Constitución Nacional, su origen, su desarrollo, los debates constituyentes, la necesidad de respetar a través de esta norma las autonomías, en este caso concreto, las autonomías municipales. Autonomía que aparece con toda su expresión y cabal expresión en el artículo 123.
sí, en el artículo 5 tenemos una expresión, si se quiere, un poco más débil. La provincia tiene que asegurar, digamos, la existencia del municipio. Pero hay un mayor desarrollo del que se hace eco la Corte a través del 123. En fin, nos habla la Corte de un margen de apreciación local que tiene que ver con esto que les decía antes, que no podemos utilizar normas de carácter general para poder regular cuestiones que hacen a la idiosincrasia, a la necesidad de descansar, a la unión familiar, a las necesidades religiosas de las pequeñas comunidades que se dan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y cito particularmente el artículo 180 de la Constitución cordobesa, que define al municipio como una comunidad natural de convivencia, de relaciones de vecindad. Tenemos que hablar entonces de contenidos, como nos marca la propia Constitución en el 123. Los contenidos son políticos, administrativos, económicos, financieros, ¿sí? Y que tienen que estar asegurados. ¿Para qué? Para que los municipios no tengan simplemente una expresión grandilocuente de que van a poder actuar. La provincia no los debe, dice la Corte, impedir su ejercicio efectivo de actuación, sino verdaderamente es realmente una expresión vacía de contenido. Se hace alusión a lo dicho por el convencional constituyente provincial Soria, Escoles, Hernández, conocido por todos, y que de alguna manera, por lo que sea, ya en la Constitución antigua de Córdoba de 1923, esto estaba previsto, el tema de enaltecer la soberanía desde el punto de vista de los municipios para dictar normas que por supuesto no están establecidas para entorpecer o colisionar con normas nacionales, pero que en este caso ellos no encuentran que a través de esta gimnasia participativa y esta ordenanza, donde hubo debate, deliberación pública, y la clara voluntad de quienes van a ser los destinatarios de la norma, ¿por qué debería imponerse una norma de carácter general frente a tantos particularismos? Bueno, hace la Corte un repaso de la legislación laboral, vamos a 1905, a la primera norma laboral, la ley 4661, ¿no es cierto?, del descanso dominical. Luego, con muchos años de posterioridad a ella, en 1969 se dicta, como les digo, la ley 18.204 para todo el territorio de la nación. Y finalmente tenemos la 2744 con el artículo 204, y acá es donde encontramos la razón central del pronunciamiento de la Corte. Cuando el 204 nos dice, de alguna manera reproduciendo la 18.204, que a partir de las 13 del sábado y todo el domingo va a haber un descanso para los trabajadores, esto está sometido a excepciones. Excepciones que puede inclusive establecer un municipio como el municipio de Arroyito. Yo creo que este es el punto central, el punto discutible, pero el punto neurálgico del fallo. Las excepciones, entonces, ¿por qué? Porque Arroyito no cerró las fábricas de producción continua para los días domingos. Lo que hizo fue, de alguna manera, reglamentar a través de esta ordenanza municipal una cuestión que tiene que ver con una costumbre acendrada, una costumbre, como les digo, convocada por todos los actores sociales, que de alguna manera convalida esa situación. Doctora, disculpe que le interrumpa un segundito, pero por el tema tiempo, ya estaría cubriendo el tiempo de los 20 minutos. Si me dejas 2 minutitos más, termino. Por supuesto, sí, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor. No quiero dejar de lado las cosas más importantes,
la Corte entiende que haber tomado la Corte Nacional, haber tomado la Corte Provincial el título que le da, lamentablemente, para su propia conflictividad la ordenanza municipal, que es descanso dominical del trabajador, esto es una descontextualización completa, dice la Corte, de todo este entramado del que se sirvió para revocar la sentencia. Revoca y rechaza la demanda, también tilda de arbitraria la sentencia, hace caer la cuestión de que estaba, reservada a la provincia la cuestión sancionatoria, la considera también una expresión arbitraria. También raro esto, porque si hay cuestión federal y hay cuestión de arbitrariedad, se trata de la arbitrariedad en primer término. Acá verdaderamente la Corte hace una sentencia bastante singular, vamos a verla desde este punto de vista, para decir al final que además hay contenidos arbitrarios, no solamente la interpretación. Bueno, como les digo, el doctor Lorenzetti hace su propio voto, que es concordante, y lo que les quiero comentar rápidamente es esto que yo les decía al comienzo. Desde el punto de vista técnico del derecho procesal constitucional, y lo tenemos al doctor Sagüez inmediatamente, no hay cuestión federal desde el punto de vista de la inexistencia de resolución contraria al derecho federal. Yo creo que lo que sí ocurrió en este caso fue que, digamos, la Corte decidió políticamente, como órgano máximo de la expresión jurídica, jurisdiccional del gobierno federal, establecer de alguna manera una preeminencia de los municipios sobre cuestiones que consideró de pronto de detalle, pero olvida que el inciso 2 del artículo 14 de la ley 48 establece que para la apertura de la instancia extraordinaria se exige que la resolución sea contraria al derecho federal, y acá la resolución del Superior Tribunal fue favorable al derecho federal. El otro tema que tengo que comentar es rápidamente el de Rivademar, que se relacionó con este viene de la provincia de Santa Fe. Allí, a través de una norma de facto, que luego convalida expresamente la legislatura local, se incorpora a la planta permanente. Escúchenme, traten de seguirme con estos dos casos, rápidamente los voy a decir. Porque esto que acaba de hacer la Corte no tiene absolutamente nada que ver. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero es el robustecimiento del que usted habló con respecto al artículo 123, y es probable, pero sin embargo, fíjense lo que ocurrió acá. Sobre todo me llamó la atención que no se citara el caso Disco contra provincia de Mendoza, porque el caso era prácticamente idéntico, era una cuestión de apertura de supermercados, sobre la base de una norma local, que el Superior Tribunal de Provincia, tanto en Rivademar como en Disco, le da preeminencia a la norma local. Entonces por eso la Corte interviene, y no al revés. Rivademar y Disco contra provincia de Mendoza. Les recomiendo la lectura de ambas causas, son las dos del año 89, hubo que luchar con el origen de facto de algunas normas, pero lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en Rivademar rápidamente, el municipio había revocado una designación de carácter permanente de una trabajadora contratada. El Superior Tribunal de Santa Fe, la Corte Suprema Santafesina, anula la decisión y se coloca a favor de la validez de la ley provincial, que permitía entonces que a través de esta ley, que convalidó la ley de facto, se pudiera, después de 3 meses de contrato, pasar a planta permanente. Entonces acá, solamente con base en el artículo 5, el único que estaba vigente en ese momento de la Constitución Nacional, recurre la municipalidad.
Entonces la municipalidad dice, no se puede privar de atribuciones mínimas para el desarrollo de mi cometido, como por ejemplo el de designar y remover agentes públicos. ¿Me siguen? O sea, una ley provincial se impone por sobre el artículo 5 de la Constitución Nacional, y entonces es ahí que interviene la Corte, y revoca y ordena dictar un nuevo pronunciamiento. Este es el caso Rivademar, que probablemente el doctor Sagüez lo tenga muy presente porque es de Santa Fe, y el caso dijo con Provincia de Mendoza, que en honor a que me están diciendo que el tiempo está corriendo demasiado rápidamente, no voy a comentar en mucho detalle, pero también lo cierto es que acá se hizo valer una norma provincial que no permitía abrir los días domingos a los supermercados. Disco es un supermercado que todos conocemos, e hizo, de alguna manera, le dio mayor validez a la norma local, de manera tal que la Corte, sobre la base de la necesidad de darle preeminencia a la norma nacional 18425, basada tanto en la cláusula del progreso como en las cláusulas de la cláusula de los códigos, la Corte revoca y le da preeminencia a esta ley 18425 por sobre esta prohibición local de apertura de los días domingos. Yo simplemente quiero comentarles esto, que creo que realmente técnicamente no era el conducto. De alguna manera yo escribí esto, sería algo así. Establezco un descanso semanal desde el mediodía del sábado hasta la noche del domingo, salvo para los trabajadores de supermercados, que tendrán obviamente su franco compensatorio. Y permito que esos supermercados abran durante los sábados y domingos. Esto es, digamos, un conjunto normativo que no genera choques, porque tenemos la cláusula de los códigos y la cláusula del progreso. Yo creo que no podemos, bajo ningún punto de vista, bajo reglamentaciones locales y frente a una norma de fondo tan categórica, dejar de lado que hubo una reglamentación legal de la provincia que adhirió al decreto 2284 y a la 27 y a la 24307, y verdaderamente la cuestión quedó absolutamente zanjada desde el punto de vista de la jerarquía de las normas. No hablo más y estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer después de la exposición de los demás. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, doctor Néstor Sagüez tiene la palabra. Bien, nuevamente es un gusto estar con ustedes, cosa que me permite rememorar mis 15 años pasados en el fuero laboral, ya hace un tiempo, por cierto. Tenemos un caso que versa sobre el cierre dominical de negocios en una municipalidad de la provincia de Córdoba. En ese sentido, la ordenanza en cuestión impide la apertura de los establecimientos de ese tipo, aunque los autoriza tratándose de lugares que tengan una superficie menor y que fueran atendidos por sus propios dueños. Bien, el tema implica digamos así, dos niveles de debate que hacen recordar la clasificación de Mauro Capelletti de la jurisdicción constitucional en jurisdicción constitucional orgánica y jurisdicción constitucional de la libertad. La jurisdicción constitucional orgánica se preocupa en dirimir conflictos de competencia normativa en torno a cómo regular un instituto, en este caso los descansos dominicales laborales respecto de establecimientos comerciales. La jurisdicción constitucional de la libertad, por el contrario, se ocupa de
atender los conflictos entre los derechos personales y los derechos o las competencias del Estado. En este caso, el conflicto sería entre la libertad de empresa, la libertad de comercialización y el derecho al descanso laboral por parte de los trabajadores. Actualmente, la mayor parte de la jurisdicción constitucional atiende problemas de jurisdicción constitucional de la libertad, dada la trascendencia de los derechos humanos en el presente, la feliz trascendencia. Pero no nos olvidemos que la jurisdicción constitucional especializada nace para atender problemas de jurisdicción constitucional orgánica. Eso está claro en la ideación de los tribunales constitucionales por George Jelinek primero y por Hans Kelsen después en los siglos XIX y XX. En este sentido, vamos a anticipar que el fallo que tenemos en danza por parte de la mayoría del voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es lo que podríamos llamar una exaltación del poder municipal. Si hablamos de dos sentencias célebres de la Corte Suprema Argentina en materia de jurisdicción constitucional orgánica de los últimos tiempos, podríamos decir que mientras que en el caso gobierno de la ciudad autónoma contra Poder Ejecutivo Nacional sobre el tema de la presencialidad en las escuelas, la Corte realizó un himno a la autonomía provincial y un himno a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires como entidad autónoma federada. En este caso, caso Xi, la Corte Suprema está realizando un himno en homenaje a la autonomía municipal. Esta autonomía municipal, bueno es recordarlo, en el artículo 123 de la Constitución Nacional, después de la reforma del 94, está también muy remarcada, porque la describe en 5 órdenes, en el plano institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, hay un énfasis del constituyente en subrayar la autonomía municipal. Lo que ocurre, naturalmente, es que nada en el mundo jurídico es gratuito. Entonces, si hablamos de autonomía provincial y de la ciudad autónoma, y la tratamos de cotizar debidamente, y si al mismo tiempo queremos cotizar también de manera acentuada la autonomía municipal, sabemos que esto va a originar conflictos de competencia entre el poder nacional, el poder provincial y las municipalidades. Esto es un hecho obligado. Es algo inexorable que se presenta en el escenario actual y que suscita controversias como son las que aquí vamos a atender. Si me permiten un segundito, voy a cerrar una puerta que me está perturbando la exposición. Muy bien. Entonces, tenemos un conflicto de competencias que la Corte debe dirimir. Prosiguiendo con el análisis del fallo, diría que detecto un error conceptual en el fallo de la Corte Suprema muy significativo y que se va repitiendo, no es un error creado por esta Corte, pero que el tribunal en su actual integración está reiterando. Lo ha reiterado, por ejemplo, en Barrick, lo ha reiterado en gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Poder Ejecutivo Nacional, lo reitera aquí, en el caso Xi. Y el error es afirmar que, según el artículo 121 de la Constitución Nacional, son las provincias las que han delegado competencias suyas al gobierno federal. Y son las provincias las que se han reservado poderes específicos para ellas. Esta tesis es incorrecta, digo, porque el artículo 121 de la Constitución es claro al especificar que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Es decir, no son las provincias
es la Constitución Nacional la que delega o la que reserva competencias. Y la Constitución Nacional no está dictada por el poder constituyente de las provincias, sino por el poder constituyente del pueblo argentino, es decir, por el poder constituyente nacional. Por eso el preámbulo indica o comienza con la expresión "nos, los representantes del pueblo de la nación argentina". Que los constituyentes hayan sido convocados por elección de las provincias, históricamente es cierto, pero cuando dictan la Carta Magna de 1853, no lo hacen como delegados provinciales, sino como agentes del poder constituyente nacional. Esto significa que dentro del esquema de 1853-1860 es el poder nacional el que distribuye las competencias y no es el poder nacional un poder que se maneje con poderes regalados, transferidos o prestados por las provincias. Esto es un dato significativo para entender lo que viene a continuación. Un factor que complica la interpretación de la sentencia en el caso Xi, como otras sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que se trata de una sentencia que es llamada colectora. Es decir, sentencia colectora es la que acumula opiniones o votos. Por ejemplo, un voto de Maqueda y Rosati, como bien se destacó en el voto precedente. Hay otro voto concurrente, pero con argumentos que no coinciden totalmente con el primero, en el doctor Lorenzetti. Y hay un cuarto voto también discrepante, en este caso, disidente del juez Rosenkrantz. El problema de las sentencias colectoras es que hay coincidencia en la parte resolutiva, es cierto, mayoritaria, pero no hay siempre coincidencias de fundamentos en el voto mayoritario. Esto le obliga al lector de la sentencia, si se pregunta qué quiso decir la Corte, a realizar un verdadero trabajo de arqueología jurídica manejado o instrumentado con una muy buena lupa, que le permita preguntarse, a ver, ¿qué dicen los jueces Rosati y Maqueda? ¿En cuánto coincide con eso el voto del juez Lorenzetti y en cuánto no coincide? ¿En qué hay doctrina de la Corte y en qué no hay doctrina de la Corte? Bien, esto intentó remediarse, pero fue una feliz iniciativa, lamentablemente no continuada, en el caso Farina, donde, estamos hablando de diciembre del 2019, donde la Corte Suprema dice, bueno, ante una pluralidad de votos, el criterio de la Corte es el siguiente. Perfecto. Ahí la Corte está diciendo, en esto hay coincidencia del tribunal. Esta es la doctrina del tribunal, que además deben seguir todos los demás tribunales de la República. En este caso no está esa labor de síntesis, esa labor de concreción de la doctrina de la Corte, con la cual tenemos que conjeturar, elaborar, pensar, sugerir, meditar acerca de en qué hay coincidencias. Parece ser que en la sentencia sí las coincidencias estriban en lo siguiente, que la determinación de la jornada dominical no es un ingrediente o no sería un ingrediente del contrato de trabajo regulable por el Poder Central según el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, sino un ingrediente más propio del poder de policía, que es concurrente entre la nación y los entes locales. Y en este caso, atendiendo el artículo 121 de la Constitución, la Corte Suprema enfatiza, digamos así, una cierta prioridad municipalista en el manejo del poder de policía relativo
a la apertura o al cierre de establecimientos comerciales durante los días domingo. En esto parecería ser que hay una doctrina esencial coincidente, armado esto, digamos así, construido en base a esta juntura que estamos haciendo de un voto de 2 y de un voto de 1 en aras de detectar en qué hay alguna coincidencia. Cuarto eslabón. ¿Es correcto lo dicho por, digamos así, por el grueso de la Corte Suprema en el sentido que el descanso dominical es un elemento propio del poder de policía y no un elemento propio del contrato de trabajo? Porque si fuera un elemento natural al contrato de trabajo, debería estar normado por la nación y punto, según el artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Bien, sobre esto caben determinar varias reflexiones, y una de ellas me parece una reflexión típicamente laboralista. Acá me estoy poniendo el overall, ¿no es cierto?, el uniforme de trabajador, es que en la historia del movimiento obrero, la determinación de si los días domingo o sábado a la tarde también debía o no debía trabajarse, era un dato importante para advertir que no es solamente un problema de policía, sino un problema de textura intrínseca del contrato de trabajo, y que nuestro artículo 14 bis de la Constitución, o 14 nuevo, como en realidad se lo tendría que formalmente llamar, alude a condiciones dignas y equitativas de trabajo, se está refiriendo también, o está incluyendo, la problemática de si se permite o no se permite trabajar durante las fechas que estamos indicando. Es decir, que estimo, en un tema desde luego absolutamente opinable y discutible, que la determinación de la posibilidad o no de trabajar en esas fechas, y en particular en el día domingo, es algo que, a mi entender, más hace a la esencia del contrato de trabajo que a la regulación de la policía de trabajo, y que por lo tanto debía ser una materia federal y no una materia local. Con esto voy naturalmente acercándome a la conclusión de que destaco del fallo Xi, digamos así, el rescate de la dimensión municipalista del derecho público y de la importancia que tienen precisamente los entes comunales o municipales en la vida humana. Pero me parece que en este sector no es competencia básicamente municipalista, sino una competencia propia del poder central, que en este rubro, para bien o para mal, había, como bien se observó en la buena exposición que me precedió, había sido desregulado a partir del año 1991 con ratificación legislativa posterior. Por último, ya en el campo del derecho constitucional de la libertad, o sea, de los derechos, surge otro interrogante, despejado o no despejado, el tema de la competencia para tratar el punto. La cuestión que nos queda es si es razonable la ordenanza municipal de Arroyito, independientemente de si la municipalidad de Arroyito tenía o no competencias para emitirla. Bien, el tema es bastante discutible. La ordenanza municipal, cuyos aspectos principales fueron también subrayados en la intervención anterior, concretamente y puntualmente, atiende a particularidades locales, tiene por meta tutelar los derechos de los trabajadores, de la mayor parte de los trabajadores, y reconoce que es correcto que durante los domingos tengan feriado, o sea, un día
no laborable y que los negocios del caso estén cerrados. Es una perspectiva, es un ingrediente de análisis, digamos así, altruista y, digamos, benefactor del trabajador. El problema son las excepciones, y las excepciones en una realidad como la Argentina. Se habilitan, no obstante la prohibición genérica de trabajar los días domingos, aquellos negocios administrados o gestionados, mejor dicho, por sus propios dueños. A ver, la expresión es un poco ambigua. Sus propios dueños. Los dueños formalmente son muy pocos, es uno o dos, pueden ser más, desde luego, pueden ser 40 los dueños, pero generalmente los dueños de un establecimiento de menos de 30 metros o de menos de 100 metros cuadrados son muy pocos. En los hechos, cabe preguntarse si esta ordenanza será efectivamente observada y cumplida, puesto que normalmente, y atendiendo también datos de nuestra realidad, no es solamente el dueño de ese establecimiento chico el que lo atiende, sino también su cónyuge, aunque no sea dueña, o si es una mujer, el cónyuge masculino, o los hijos, o hermanos, o parientes. Es decir, que en la práctica, la habilitación casi seguramente tenderá a prorrogarse a otros sujetos que, aunque no fueran dueños, se encuentran vinculados directamente al dueño, no por un contrato laboral, sino por otro tipo de relaciones. Y esto puede provocar la siguiente consecuencia: que los establecimientos, digamos así, medianos y grandes, gestionados o atendidos por empleados, cierren en beneficio de sus propios empleados. Perfecto. Esto les produce una disminución en las ventas del caso. Naturalmente, sería el costo económico en pro de una mayor dignidad del trabajador, desde otra perspectiva, del otro lado del espejo. Pero al permitirse a estos otros negocios más pequeños, atendidos por sus dueños, operar, es obvio que se va a producir un desplazamiento de la clientela de los supermercados o de los establecimientos más grandes en favor de los pequeños. Y esto va a redundar, por un lado, en beneficio de los establecimientos menores atendidos por sus dueños en un sentido bastante generoso de la expresión dueño, y correlativamente, desde luego, un perjuicio de los trabajadores que no trabajarán ese día y cuyos establecimientos percibirán menos ganancias por eso. Esto nos lleva a ver que la razonabilidad de la medida no parece del todo convincente y que la ordenanza habría sido mucho más equitativa si prohibiese toda actividad comercial en esos lugares, en esa localidad, habilitando tal vez para algún caso extremo o para situaciones de excepción, como las farmacias, un turno de 1 o 2 establecimientos rotativos periódicamente, de una manera tal que de ese modo no se beneficiara a algunos en detrimento de otros. En síntesis, el caso sí es interesante y es importante. En segundo lugar, el caso sí, evidentemente, es un himno al municipalismo, así como se encuentra redactado. Esa vendría a ser su parte más positiva. 3, incurre en un defecto conceptual pronunciado, como es entender que son las provincias las que le delegan competencias al gobierno central, cosa que jurídicamente no es así, según claramente
lo enuncia el preámbulo de la Constitución argentina. En quinto o cuarto lugar, ya me olvidé del orden, hay que tener que preguntarse, y mi respuesta es que la siguiente, preguntarse si la fijación del descanso dominical para los trabajadores es un ingrediente de policía laboral o de un dato constitutivo del contrato de trabajo. Me parece que es esto último y no es un mero dato de policía municipal. Y por último, ya aterrizando en el caso concreto, la razonabilidad, la legitimidad intrínseca de la ordenanza no me parece impecable, y que si el propósito hubiera sido beneficiar a los trabajadores, y por trabajador nuestro artículo 14 incluye desde luego, naturalmente, a quienes están en relación de dependencia, pero la protección del trabajo es en cualquiera de sus formas, dice el artículo 14 bis. Es decir, que también debe tutelar a quienes trabajan no en relación de dependencia o sin relación de dependencia. Me parece que más legítimo habría sido, en tal hipotético caso, y en cuanto al fondo de la norma, un amparo a favor de todos los trabajadores, con o sin relación de dependencia, y por lo tanto sin la excepción establecida a favor de los, entre comillas, dueños que desearen trabajar. El tema es desde luego muy polémico, muy discutible y por supuesto se presta a un diálogo que desde ya comprendo. Mis ideas son solamente apuntes que no pretenden concluir esta cuestión. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, doctor Sagüez. Bueno, le doy la palabra al doctor David Duarte. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y a ustedes por estar presentes allí, y la verdad es que es un gusto participar de este evento con tan prestigiosos juristas que me precedieron en el uso de la palabra. La verdad es que hay varias cosas que se han dicho y creo coincidir en casi todas, y digo casi porque después voy a aclarar algunas cosas, pero sí, lo primero que me llamó la atención de este pronunciamiento es que no encontré una resolución contraria al derecho federal, como bien señalaba la doctora Hochul. Y eso me llamó mucho la atención, porque en principio, y tratando de buscar en todo el pronunciamiento cuál sería la resolución contraria al derecho federal, quizás podría invocarse el artículo 31 de la Constitución Nacional en cuanto a la jerarquía normativa. Pero realmente me llamó mucho la atención la manera en que se hace la apertura de la instancia. Por lo tanto, el caso, en mi opinión, está resuelto por el Superior Tribunal de Córdoba, que resuelve sobre un tema de derecho público local. Y obviamente ahí se cierra el debate, por lo menos de este expediente, y que si en todo caso hubiese existido la posibilidad de una apertura de la instancia extraordinaria federal, sería aquella por la cual se entiende en esto último que decía el doctor Sagüez en cuanto a la libertad de comerciar, el ejercicio, digamos, ejercer toda industria lícita, las acciones privadas, que dice el 19, que nos evoca la libertad de contratar, y ahí encontramos, bueno, normas de orden público y que no perjudiquen a un tercero. Esa sería, en mi opinión, la posibilidad de entrar a debatir si hay o no colisión normativa, si hay o no cuestión para resolver, pero la forma que se estructuró este fallo realmente llama la atención. Claro que cuando uno ve que se cita un precedente como el de Telefónica y otros, incluido el de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la presencialidad, pareciera que tuviera más una finalidad política que una finalidad
propia de la Corte, que sería resolver cuestiones donde estarían involucrados los ciudadanos y los derechos que estos tienen en virtud de la Constitución Nacional. Porque en definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación está para resolver aquellos casos por los cuales las personas se ven afectados de algún derecho federal. Por eso la resolución contraria habilita la posibilidad de que la Corte se pronuncie. Pero creo, y esto es un problema serio, que lo incluyo quizás en la misma línea, porque son los mismos jueces, en el pronunciamiento Bazán, donde resuelve una cuestión penal, pero le da atribuciones al Superior Tribunal de la Ciudad para resolver conflictos entre las cámaras nacionales y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, se introduce una cuestión realmente gravísima porque altera el decreto 1285 en su artículo 24, lo altera y de manera grave, pero pareciera como que se estuviera reglamentando una nueva forma de procedimiento constitucional, lo cual no es facultad de la Corte para hacerlo. Y esto realmente a mí me llama la atención. Digo todo esto porque me preocupa que no haya una reacción quizás más intensa respecto de este tipo de pronunciamientos que alteran, en mi opinión, el orden constitucional. ¿Y por qué digo esto? Primero porque esto es un caso que fue resuelto por el Superior Tribunal de Córdoba, resolviendo una cuestión de derecho público local. Y esa resolución no tiene una decisión que es contraria al derecho federal, por lo tanto el tema queda sellado allí. En todo caso, me hubiese gustado que el Superior Tribunal de Córdoba hubiese decidido como decidió la Corte Nacional. Pero claro, uno podría decir, bueno, pero esto es una cuestión más bien de formalidad, porque en el fondo yo adhiero y realmente me parece interesante todo el desarrollo que hace en cuanto a las particularidades, las subjetividades del orden local. La importancia de la jurisdicción municipal, la relevancia que tiene la autonomía municipal en este sentido. Pero creo que hay un orden constitucional que debe respetarse. Y no se agota esta discusión entre los artículos 5 y 123, como dice la Corte. Por eso señalaba al principio que veo una alteración en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Más allá de esta delegación, ¿no?, que hace la Constitución al Congreso de la Nación en el dictado de los códigos de fondo. Y aquí también observo otra problemática de esta Corte. Después del fallo Benítez contra Plataforma Cero, los jueces en esa oportunidad, 2010, señalaron que la Corte no está para pronunciarse sobre el alcance, la interpretación de normas de derecho común, sino que debe atarse a los pronunciamientos que están vinculados con cuestión federal. En todo caso, podría eventualmente, en un caso de arbitrariedad, señalarle a los tribunales que se expiden sobre una materia de derecho común que no lo han hecho adecuadamente, lo han hecho de forma arbitraria, señalando cuál es o puntualizando cuál es la arbitrariedad, pero no señalando los alcances que tiene una norma de derecho común, como lo hizo la Corte en un precedente llamado Rodríguez con compañía embotelladora, diciendo que el artículo 30 no es aplicable para los casos de distribución, concesión y franquicia. Y esto es precisamente lo que se deja sin efecto en Benítez con Plataforma Cero, señalando que eso no podía ser doctrina de la Corte Federal. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que el juez ha interpretado una norma de derecho común de manera improcedente, no teniendo en cuenta los presupuestos fácticos debatidos o no teniendo en cuenta algún elemento probatorio que acredita un presupuesto fáctico de esa norma de derecho común, y lo cual, bueno, y otros casos más, pero el tema es que señala la arbitrariedad y envía al tribunal de origen para que se pronuncie sobre ese tema, porque ha dicho o ha señalado que ese fallo anterior es arbitrario. Este es el procedimiento común y es lo que descansa, y obviamente descansa en esas jurisdicciones que tienen las provincias para resolver los casos. Esto es lo que ha decidido la Constitución Nacional, el Poder Constituyente ha
asignado esta facultad y por lo tanto la Corte Federal debe respetar el funcionamiento jurisdiccional de las provincias. En materia de derecho público local, y lo señala muy bien el dictamen de la Procuración General de la Nación, del cual el voto de Hayton y Rosenkranz remiten, pero que en definitiva en 3 o 4 párrafos señalan precedentes muy antiguos de la Corte donde marca esta perspectiva o este procedimiento por el cual la Corte debe pronunciarse en aquellos casos que hay decisión contraria al derecho federal. Y aquí también observo que el pronunciamiento comete una serie de fallas o omisiones respecto de cuál fue el derrotero respecto de las normas provinciales que fijan en materia de jornada. Primero y principal, que el fallo Arisu de la década del 30, en realidad en 1929, que resuelve un caso donde trata al contrato de trabajo como locación de servicio, señala en el viejo 67 inciso 11, que es facultad del Congreso de la Nación, y le reprocha a la provincia de Mendoza haber dictado una norma local en materia de fijación de salario mínimo y una reducción de la jornada de trabajo manteniendo el salario. Obviamente que la discusión que planteaba la empresa Arisu no tenía que ver con cuestiones de libertad de comercio, sino una cuestión más referida al derecho de propiedad, porque era manteniendo la jornada de trabajo. Pero, independientemente de eso, hay un derrotero donde en el año 42, y el precedente se llama Santos Martínez, trata un caso de estas características, donde la Corte habilita la posibilidad de que las provincias fijen en materia de jornada regulaciones. Esto tiene, digamos, una serie de fallos hasta el año 55. En el año 56 aparecen 2 pronunciamientos que vuelven al caso Arisu hasta el dictado de una norma, que es la 10.000, a ver si la tengo por aquí, una norma que se dicta en el año 56, donde permite a las provincias regular en materia de jornada y descanso. Esto que obviamente, a partir de ahí, tenemos varios pronunciamientos hasta el año 72, que reconocen a las provincias la facultad de fijar jornada de trabajo y descansos. En el año 74, la ley de contrato de trabajo, en el artículo actual 196, pero en aquel entonces creo que era el 213, establecía, ¿no?, el régimen de jornada, que es la 11.544, y su remisión con el descanso previsto de esto, la ratificación del convenio 1 de la OIT sobre jornada limitada de trabajo, el 30 sobre jornada limitada en materia comercial, es decir, convenios de OIT que hasta ese momento eran normas entendidas en la misma jerarquía que las leyes, pero a partir de la reforma del 94 son normas de jerarquía superior. Pero en ese momento se facultaba a las provincias a fijar en materia de jornada. Esto lo omite la Corte. Luego, en el año 76, por la 21.227, se suprime este artículo y dice jornada uniforme en el 196. Es decir, hay una modificación legislativa y es por eso que la provincia de Santa Fe, cuando se restablece la democracia, vuelve al dictado de la norma que lo habilitaba en el año 74. Y es ahí donde viene el pronunciamiento Fábrica de Calderas. En ese momento, año 86, cuando la Corte dicta el fallo Fábrica de Calderas, hay un derrotero, digamos, de pronunciamientos sobre estos temas, y además con detalles, cosa que ha omitido la Corte en este caso, por lo menos en esa reseña histórica, porque intenta una reseña histórica, pero parece que quedaba muy largo el fallo y alguno le dijo, bueno, vamos a cortarlo acá, porque si no, no se entiende. Es decir, hay un corte, ¿no?, en la reseña de esto que tiene que ver con que no puede invocar la Corte diciendo que se atiende a la cultura y a las costumbres de los pueblos, diciendo que esto aparte viene desde el año 2004. Esto no viene desde el año 2004, esto viene del siglo XIX, la fijación
de horarios de trabajo, el descanso dominical es precolombino. Es decir, hay una cosa realmente que me genera bastante dudas en cuanto a el enfoque con que la Corte trató de argumentar o sostener la postura. Queda claro, y esto sí surge del fallo, darle preeminencia a el orden local, lo cual me parece lógico y creo y adhiero a esa postura, porque además está prevista en las constituciones, es parte de la reforma constitucional del 94, lo cual creo que es interesante, y es también interesante un párrafo de Lorenzetti en cuanto señala la importancia de los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil Unificado en cuanto a esta constitucionalización del derecho privado. Pero más allá de esta particularidad, también, y esto es lo que falta de este fallo, es que si vamos a rescatar la posibilidad de atender a el descanso, tenemos que partir del propio 14 bis, que habla de descansos pagados. Es decir, el 14 bis, como bien decía el doctor Sagüez, en cuanto a condiciones dignas y equitativas de labor y jornada limitada, no tiene que ver con una ecuación de salario y tiempo de trabajo. Tiene que ver con la salud de la persona que trabaja. Esto es lo que se debatió en 1919 cuando se sanciona el convenio 1 de la OIT. Es decir, el debate y la discusión en torno a limitar la jornada de trabajo tiene que ver con la salud de la persona que trabaja. Por lo tanto, cuando hablamos del derecho a la salud, estamos hablando de derechos humanos fundamentales, pero también falta, por parte de la Corte, que si cita el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debió haber citado también las otras normas de derechos humanos que tiene el 75, inciso 22, referidas a jornadas y descanso. Y que normas internacionales que dicen expresamente sobre esta materia. Por lo tanto, es como que se queda a mitad de camino en cada uno de los planteos y no los desarrolla suficientemente. Y aquellos que desarrolla suficientemente, en mi opinión, es contrario, por lo menos, a lo que dice la Ley 48 que reglamenta el procedimiento de acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en este sentido, y obviamente me pareció, por lo menos desde el punto de vista del resultado final, que aparecen dos problemas. Es decir, cuando habla del problema de la libertad de comercio, también se queda a mitad de camino y no analiza suficientemente este tema. Y la Corte lo viene eludiendo desde hace bastante, porque en los casos, por ejemplo, Álvarez con Cencosud, fue planteado expresamente que la reinstalación del trabajador afectaba la libertad de comercio, el ejercer toda industria lícita y el derecho de propiedad. Y omite tratarlo la Corte, salvo los votos de Zaffaroni y Petracchi, que dan respuesta respecto de todos los precedentes que ha tenido la Corte, rechazando este planteo, ¿no?, de lo que Rodríguez Mancini llamaba los derechos económicos de las empresas, diciendo que debe prevalecer el derecho social, debe prevalecer el derecho de los trabajadores. ¿Y esto en qué sentido? En el sentido propio de la Constitución, ya lo dice el fallo Bisotti, el contenido de los derechos los da la Constitución y no el legislador o las partes, por un lado, y que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. ¿Por qué dice esto? Dice esto porque la redacción del artículo 14 de ese 1853, acordémonos que fue, digamos, restablecido por un bando militar, porque la existencia de la Constitución de 1949 fue una Constitución que se debatió, se sancionó, y más allá de las discusiones que hubieron en ese momento, jurídicas, políticas, de lo que fuere, no puede ser que un bando militar restablezca una Constitución que había sido abrogada. Y menos aún que en algunas interrupciones democráticas, como en el gobierno de Onganía y de Leviston, se introdujeron modificaciones a esa Constitución y nunca fue subsanado. Algunos dicen, bueno, la reforma del 94 de alguna manera legitimó esa situación espuria. Lo cierto es que allí
hay una interrupción clara respecto del derecho social. Pero ese derecho social que se incorpora en el año 57, en el 14 bis, tiene una redacción diferente al 14. El 14 dice, los derechos aquí enunciados son conforme las normas que reglamentan su ejercicio, dejando obviamente librado al legislador la posibilidad de reglamentarlos, pero respetando su contenido, como dice el artículo 28. En cambio, el 14 bis dice, el trabajo en sus diversas formas gozará, utiliza un imperativo que va dirigido a los tres poderes del Estado, porque esa parte de derechos y garantías es precisamente para darle límites y un orden al sistema o equilibrio de poderes, diciendo, gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador, no dice garantizándole al trabajador y al empleador. Ahí hay una dirección unívoca, es decir, hay un solo sentido. Por eso cuando se habla del análisis de posible colisión entre derechos sociales del 14 bis y aquellos otros económicos de las empresas, tenemos que tener en cuenta viejos precedentes de la Corte en cuanto señalan, y remito a uno de 1907, una cutiembre que contaminaba, una cierre de ese establecimiento por una ordenanza municipal porque contaminaban el riachuelo, y ahí se plantea estos tres puntos, es decir, derecho de propiedad, libertad de contratar y ejercer toda industria lícita. Y la Corte señala en esa ocasión, respecto del poder de policía municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que ejercer toda industria lícita implica licitud, es decir, debe estar dentro del ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico establece un orden público. Ese orden público es el derivado de que esa libertad de contratar que tenemos en el ejercicio de libertades se pone un límite. Es decir, tenemos un límite que se pone en el 14 y un límite que se pone en el 19 en virtud del orden público. Y además no puede perjudicar a un tercero. Vaya si no sería un perjuicio para las personas que trabajan no tener descansos. Por lo tanto, en este sentido, me parece que faltó, y esta es mi opinión personal, un análisis más detallado si se quería sostener esta norma municipal, pero desde una perspectiva del principio de progresividad, desde el mantenimiento del 14 bis y el equilibrio de funcionamiento entre el 14 bis y esos derechos decimonónicos que vienen de la Constitución de 1853. Con el agregado de los tratados internacionales de derechos humanos y el rango superior que tienen los convenios de OIT en materia de descanso. Más allá de todo esto, y obviamente, insisto, creo que la Corte se ha excedido en el sentido de que aquí no encontramos una resolución contraria al derecho federal, a pesar de que a mí no me gusta la sentencia del Superior Tribunal de Córdoba. No me gusta por los argumentos y el sentido con que resolvió, porque resolvió el Tribunal de Córdoba como si fuese un tribunal federal, y la Corte Federal resolvió como si fuese el Tribunal de Córdoba. Realmente me parece que en eso tenemos un tema complicado y que es digno de debate. Me gustaría que esto, la comunidad jurídica lo debatiera muchísimo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Duarte. Bueno, queda habilitada la posibilidad entonces de que cada uno de los asistentes se desmutee y, bueno, haga un comentario o pregunta en la medida posible breve, por favor, en razón del tiempo, ¿no? Muchas gracias. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, sí, por supuesto, doctor. A ver, más allá del caso concreto, yo quiero hacer una reflexión respecto de lo que el doctor Duarte expresó en la última parte. Yo, la verdad, no creo que haya derechos superiores y derechos inferiores en la Constitución. La Constitución, en el 14, dice todos los habitantes tienen estos derechos. Los habitantes son las personas, las empresas, todos los habitantes, todos. Y el 14 bis, fenómeno, dice el trabajo en sus diversas formas gozará. Pero cuando dice gozará, no dice
¿en qué consiste ese goce? Porque no podemos sostener que cuando dice jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, si no hay una norma que reglamente esto, no hay, esto no es por sí mismo constitutivo de ese derecho. Hay que darle vacaciones. ¿Cuáles van a ser? Obviamente el legislador. Entonces yo no comparto que el 14 bis está por sobre el 14. Porque uno dice, le da a reglamentar a las leyes, el 14 bis no lo dice. Pero el 14 bis tampoco lo reglamenta. No dice cómo se hace, cómo se goza cada cosa. Entonces la verdad que a mí esta dualidad del 14 y el 14 bis, yo a título personal, perdón si por disentir, pero no la comparto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra intervención, consulta? ¿Se puede desmutear directamente Susana Treviño? ¿Levantaste la mano? Ahora sí, porque Adelante. realmente había un problema técnico, y la verdad que en esto de tecnología digital estoy ahí gateando muchas veces. No, simplemente, bueno, primero, felicitaciones, que no es nada novedoso respecto de los y las disertantes, que son un lujo, incuestionablemente. También, y como persona que durante muchos años participó muy activamente en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe en general, pero más particularmente en la ciudad de Rosario, a favor del descanso dominical, y luchó no solamente desde un gremio muy importante como lo es Empleados de Comercio de Rosario. No voy a hacer consideraciones al respecto en este momento porque quienes me conocen la saben. Simplemente considero que el hecho de poner sobre el tapete nuevamente un fallo de estas características, con todas las digamos, falencias que puede tener, y que coincido con muchas de ellas que han dicho los juristas que se han expresado brillantemente, de por sí, volver a hablar sobre este tema, que estaba muy silenciado, considero que es de mucha importancia. Aunque parezca, aún pareciendo en realidad, en estos momentos del COVID-19 y de la pandemia, y de tantas necesidades para trabajadores y trabajadoras, el tema, como lo resaltó muy bien David Duarte, de la salud, el tema del convenio 1 de la OIT, el tema de la supremacía de los convenios, pactos y convenios internacionales en el 75, inciso 22, y fundamentalmente de la salud psicofísica de trabajadores y trabajadoras, es de enorme importancia. Y considero, sin lugar a dudas, que nuevamente los sindicatos, fundamentalmente de la rama mercantil, ¿no?, deberían asumir el rol que les corresponde, y que es el de defender realmente la salud psicofísica de los trabajadores y de las trabajadoras. Y este es un ejemplo concreto. Volver a esa lucha. Nada más que eso. Muchas gracias, doctora. Bueno, la doctora Nidia Soto también pidió la palabra. Doctora Soto, puede desmutearse, por favor, y hacer su comentario o pregunta. Bueno, estoy intentando. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Excelente, como siempre ya nos tienen acostumbrado. Maravilloso el doctor Sagüez, maestro, el doctor Duarte, siempre ahí del lado del derecho garantista de los trabajadores. Coincido en dos temas, y por eso por ahí quisiera, en lo cuanto a lo temporal de esto, ¿verdad? El artículo 14 bis tiene vigencia después de la ley, ¿verdad?, de jornadas, y surgió después del convenio 1 de la OIT.
Por tanto, ya estaría, de alguna manera, enmarcado qué es lo que se le debe garantizar en esa asimetría al trabajador. Coincido plenamente que el 14 bis le garantiza al trabajador lo que libremente le deja el 14 a cualquier ciudadano, pero el 14 bis específicamente al trabajador, esta equiparación en esa asimetría que tendría con el empleador, cuando no es que corta en gozará, sino que le dice gozará de la protección de las leyes. Y a ese momento ya teníamos el convenio del 1 vigente y la ley de jornadas en el 57. Por tanto, implícitamente ya está referenciándose las que asegurarán al trabajador condiciones y equitativas de labor, jornada y todo lo que más que dice. Por tanto, coincido plenamente que irse de estas, nodales normas que son en la Constitución en beneficio y la salud de los trabajadores, sobre todo porque venimos en una concordancia plena, concordancia esta desde todos los ámbitos, de una flexibilización muy grande en la cual han sido avasallados todos estos derechos de los trabajadores. Y ni qué decirlo en periodo de pandemia, con esto de teletrabajo, que salió ahora la ley, bueno, y trabajar a remoto, y tiempos indefinidos. La presencialidad tiene que ser con sus, obviamente, normativas vigentes, y este es el respeto por el trabajo, el descanso, sine qua non de ese trabajador, por la salud psíquica, espiritual, física, por todo lo que tiene que ver. Esto quería decir, en cuanto sí, es evidente que estamos en un ida y vuelta permanente en estos, y la Corte no está haciendo, evidentemente a mi modesto entender y criterio, contexte con lo que está necesitando la jurisprudencia y la doctrina de nuestro ámbito. Así que bueno, esto, doctores, quería agradecerles porque escucharlos de ustedes es un reflejo que me hace bien decir, bueno, tenemos que seguir peleando porque se respete la Constitución. Gracias. Muchas gracias, doctora Soto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No veo nadie. Yo voy a hacer una pregunta, perdón. Cuando el artículo 204 de la LST hace la excepción a favor de las leyes y reglamentos, ¿se está refiriendo tanto a las leyes de orden nacional y provincial? Digamos, ¿cuál es el alcance de esta excepción? Y por otro lado, lo que me llama la atención de este fallo en el fondo es que esta excepción, yo, digamos, históricamente o siempre la concebí como una excepción dirigida en última instancia al empresario para facilitar la actividad productiva y entonces desplazar el descanso semanal, el día sábado y domingo, a otro día de la semana. En este caso, la excepción es justamente para imponer un descanso en contra de la actividad productiva. Entonces, esas eran mis dos reflexiones, ¿no? Quería aportar, y si algún comentario, por supuesto, de los expositores será más que agradecido, y desde ya me sumo a las felicitaciones por la excelente actividad. En mi opinión, cuando se dice ley, es ley del Congreso. Más allá de eso, hay una opinión consultiva también que refiere a esto. Está citada esa opinión consultiva en el fallo Rodríguez Pereira, donde también dice que cuando una norma internacional dice ley, se refiere a ley dictada por el Congreso y no reglamentos o normas de otra jerarquía. Por eso yo, al principio, y es una opinión personal, creo que aquí es central analizar el artículo 31 de la Constitución Nacional, tanto como para hacer un análisis jurídico de todo lo que se debatió en este precedente allí, pero incorporando también un debate del artículo 31. Cosa que está ausente en el fallo, en mi opinión. Sí, sí puedo hacer mi comentario también. Sí, por supuesto. Coincido completamente con David. Las excepciones tienen que provenir, por supuesto, de la misma fuente y categoría normativa que la propia ley.
Sin embargo, la Corte, de una forma muy, ¿cómo decirles?, elíptica, deja en el considerando 14, por eso lo estuve buscando recién, dice, en materia de excepciones, el artículo 204 remite a leyes y reglamentaciones vigentes sin precisar su origen ni distinguir entre normas locales que eran admitidas al momento de la sanción de la 2744. No está diciendo, a ver, disculpen el término vulgar, no se está jugando de una forma totalmente clara, pero está como sugiriendo que esto puede ser posible, y después lo dice sí con todas las letras, cuando habla del poder de policía local que le ha delegado la provincia al municipio. ¿Sí? Y bueno, después de escuchar a los demás disertantes, bueno, quiero decir que también he quedado encantada con todo lo que escuché, que coincido con casi todo lo que escuché, pero que tengamos en cuenta varias cosas. Con respecto a lo que dijo David hace un rato, y con relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que él critica, que yo también lo critico, Bazán, tengan en cuenta que anteayer la Procuración General de la Nación, no sé si se han enterado, en la causa Ferrari con Levinas, acaba de decir que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene atribuciones para revisar fallos de las cámaras nacionales de apelaciones. Esto es muy importante, vamos a ver qué es lo que dice la Corte. Pero tengan en cuenta, esto es anteayer. Un dictamen muy fundado, un dictamen realmente que da esperanza, digamos, en el sentido de no avanzar en esta cuestión del traspaso de competencias a la ciudad. Vamos a ver la última palabra, como les digo, la va a tener la Corte. Pero quería actualizar un poquito esta cuestión, ¿cierto? Bazán, Corrales, Nisman, José Mármol 824, todo esto tiende, digamos, por la Corte parece tener una cierta tendencia. Inclusive dirimir los conflictos de competencia, como bien decía el doctor Duarte, no parece que tiene que estar en cabeza, contraría el decreto 1285 del año 58, en el artículo sexto, inciso 24, yo creo que hay una, digamos, una desinterpretación muy grande, que quizás con lo que se diga en Levinas se termine un circuito, porque va a ser muy difícil salirse del razonamiento impecable de ese dictamen. Muchas gracias, doctora. Raúl Ojeda, bueno, por supuesto te puedes desmutear y te escuchamos, Raúl. Hola, buenas tardes. Muy breve, muchas gracias a los tres disertantes, me encantó. Después voy a pedir la grabación para tomar nota puntualmente de tantos detalles que dieron que son enriquecedores, realmente. No, quería decir, porque decía David y decía Cecilia, que no le encontraban la pata federal al fallo. Y a mí me parece que la tiene, pero la tiene de modo indirecto, es decir, yo veo acá en la sala que está el Negro Tala, Juan Carlos Mariani, Susana, Nil, que tienen experiencia en la creación de normas, ¿verdad? En lo que antecede a la norma. Y lo que antecede a la norma es lo que nosotros intentamos escudriñar cuando hablamos del espíritu del legislador. Eso que antecede a la norma, en el caso de la Constitución, me parece a mí, bien referido por el profesor Sagüez hace un ratito, es el pueblo de la nación argentina, que en un territorio tan vasto, tan extenso como lo es la República Argentina, tiene sus diagramas culturales diferentes, digamos, ¿no? Y por eso es que hay temas no delegados a la nación porque prefieren ser tratados localmente.
Y este es un tema que a mí me parece que la Corte dice, es lo que creo leer, ¿no? Dice, este tema puede ser tratado localmente y por eso no afecta la libertad de comercio, que sería el derecho federal al que estaríamos hablando, ¿sí? O sea, este tratamiento local no afecta una norma de carácter federal, en este caso, o nacional. Me parece a mí que va por ese lado. Estoy más federalista que nunca. Me parece que la defensa de las autonomías locales es cada vez más importante frente a tendencias unitarias, a tendencias centralizantes. Respetar la cultura local. Hay localidades que tienen mayor arraigo religioso que otros. Hay localidades donde el movimiento sindical hace una fuerza enorme, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan la época que salió esta norma de la que se está hablando aquí? Había toda una movida nacional del sindicato de comercio tratando de imponer una norma nacional también, que finalmente no salió en esos términos. Digo, me parece que el respeto a las culturas locales que hace este fallo es algo para destacar. Muchas gracias, Raúl. El doctor Sagüez pidió la palabra para contestar, supongo. Está muteado, doctor, no se lo escucha. ¿Ahora? Sí, sí. Algún par de ideas para redondear algunas de las valiosas intervenciones y comentarios que se han realizado, ¿no? Se citó por el doctor Duarte, con acierto, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana respecto a la expresión ley dentro del Pacto de San José, y efectivamente la Corte dice que la expresión ley debe entenderse en el sentido de ley formal del Congreso en cuando restringe derechos, cuando limita derechos, cuando regula derechos, pero cuando se trata de instrumentar derechos, de conceder, otorgar derechos, la expresión ley puede ser utilizada en sentido más amplio, aludiendo a cualquier fuente de generación normativa. Por ejemplo, en cuanto al derecho de réplica, el artículo 14 del Pacto de San José alude a el ejercicio según ley, pero ¿qué pasa si no hay ley? ¿No hay derecho de réplica? No, la Corte Interamericana dijo, en ese caso puede instrumentarse por otro conducto el derecho de réplica, aunque no haya ley formal reglamentaria, y así la Corte nuestra, respondiendo a esa directriz, en Ekmedjian contra Sofovich, cambia el criterio de Bao contra la Urraca y habilita el ejercicio del derecho de réplica en Argentina por vía de sentencia, por ejemplo, y a través, en su caso, de la acción de amparo, aunque no existiera ley reglamentaria. Es simplemente para acotar cuál es el sentido de la expresión ley. Si se trata de restringir, de condicionar, de suspender un derecho, siempre que sea suspendible, desde luego, entonces sí, ley. Y aquí hay un propósito normativo y un propósito político, o sea, que sea el pueblo a través de sus representantes el que expresamente permita una modulación del derecho, estableciendo excepciones a su plena vigencia. En segundo lugar, un aspecto positivo de este fallo, Xi, que estamos viendo, con respecto a la relación provincias-municipios, es la siguiente. Al sancionarse el artículo 123 de la Constitución y aludir a la quíntuple autonomía de los municipios, existía la duda de la repartición de competencias entre las provincias y los municipios. Es decir, ¿cómo se graduaba esa quíntuple manifestación autonómica que debían tener los municipios? Y al respecto existieron dos posturas. Una retrospectiva, que todavía seguía viendo a los municipios como entes autárquicos y no autónomos, entendía que sí, los municipios tendrían las competencias autonómicas del 123
en la medida en que lo disciplinaran las normas provinciales. Es decir, dejaba a las provincias la facultad de regular, de graduar, la válvula de determinación de los 5 puntos autonómicos del artículo 123. Es una tendencia vieja, no coincidía ya con el fallo de Rivademar que viene antes de la reforma del 94. Pero en este caso, como en algunos otros, pero especialmente en Xi, la Corte Suprema está advirtiendo que las provincias no pueden hacer lo que quieran con sus municipios. Es decir, que no tienen una facultad irrestricta, que los municipios no tienen los poderes residuales que las provincias quieran regalarles, conferirles, otorgarles o donarles, sino que tienen ciertos derechos propios. Estoy hablando de si, vamos a ver si esto es la doctrina de la Corte o la doctrina de 2 jueces de la Corte, más uno que se suma con un voto complementario. Pero la idea sería la de reforzar la autonomía municipal en el sentido que hay competencias propias de los municipios que los poderes provinciales no pueden extinguir. Y más aún, que el artículo 123 le impone a las provincias no solamente deberes de abstención, en el sentido de que ciertas áreas no las debe ocupar porque pertenecen a los municipios, sino también deberes de acción o de prestación. Por ejemplo, asegurar la autonomía municipal a través de normas que implementen el autogobierno de los municipios y la facultad de dictarse una carta autónoma, cosa que que algunas provincias no han implementado todavía, como puede ser el caso de Santa Fe, que se encuentra en mora en este punto. Eran 2 observaciones complementarias a la temática que estamos enfocando. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra al doctor Neil Buller. Se puede desmutear y lo escuchamos. Bueno, si bien desde el punto de vista de los derechos del trabajador se trata de una decisión plausible, creo que no hay duda que el fallo tiene una serie de incoherencias e inconsistencias. Una de ellas es en que me parece que necesariamente tendría que haber declarado la inconstitucionalidad del artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, en la medida en que ordena que la jornada laboral es uniforme en todo el país, esta norma ha sido soslayada, y ha sido soslayada porque, les voy a leer un párrafo porque a mí me suscita dudas, cuando dice, más allá del título de la norma, descanso dominical del trabajador, su motivación refiere a diversos aspectos que exceden ostensiblemente cierta interpretación de la libertad de comercio o los derechos de los trabajadores. Es decir, acá deja de lado de un plumazo el tema de la libertad de comercio y los derechos de los trabajadores y entra a considerar, aparentemente, a pesar de lo que dice Juan José de Tara, de que los derechos son equivalentes, entra a considerar que aparentemente tienen mayor relevancia, desde el punto de vista de la Corte, aquellos que atañen al desarrollo de la vida cotidiana de la comunidad, la necesidad, el interés público en mantener y fortalecer el vínculo familiar, la protección de pequeños y medianos comerciantes, etc. Es decir, por un lado, olvida que en este tema la misma Corte ha dicho reiteradamente que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, que debería haber sido quizá la base, porque la ordenanza se llamaba de provisión del trabajo dominical. Entonces, bueno, la pregunta concreta es, a mí me parece que por lo menos tendría que haber declarado la inconstitucionalidad de la norma que establece la uniformidad de la jornada de trabajo en todo el país.
Y segundo, me parece que también debería haber hecho un balance de los distintos derechos constitucionales, que a mi modo de ver tienen distinta jerarquía. Y acá pasa a hablar de una serie de la pequeña y mediana empresa, el consumidor, etcétera, que no ni siquiera están de alguna forma consagradas en el propio texto constitucional. Bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, como quieras. No, adelante, doctora. Una simple alusión a lo que está planteando el doctor. Con respecto a la inconstitucionalidad del 196, yo creo que la Corte no va a hacer eso. Construyó, al contrario, en Fábrica Argentina de Calderas, como citó el doctor Duarte, digamos, una postura completamente adversa, pero sí, a mi modo de ver, doctor, coincido con usted, debió haber declarado la inconstitucionalidad de otra norma, que es la ley 8350, la ley local, ¿sí?, que adhirió al decreto regulatorio de la época de Menem, que fue ratificado por la 24307. Porque esa norma sí era un escollo, realmente, para decidir cómo lo hizo. Entonces ahí sí debió haber declarado la inconstitucionalidad. Y concretamente, una norma claramente volcada a favor de la libertad de comercio y a favor de, digamos, de la libre empresa, vamos a decirlo con todas las letras. Entonces, si existía esta norma en el ámbito provincial de la provincia de Córdoba, local de la provincia de Córdoba, debió haber declarado la inconstitucionalidad. Y sobre la base de su propia doctrina, que no se puede prescindir de un texto legal sin su previa declaración de inconstitucionalidad, que nos lo dice permanentemente, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al caso Rivademar, que recién mencionó el doctor Sagüez, yo encontré, a pesar claramente, Rivademar es previo a la reforma del 94, nos encontramos con el artículo 5 de la Constitución Nacional, nada más, no tenemos el contenido potente del 123, ¿sí?, con todas las características de la autonomía institucional, política, financiera y demás, que debe asegurarse al municipio. Pero Rivademar me sigue pareciendo un caso muy importante, porque fíjese, doctor, que esto que usted decía, que es una deuda de la provincia de Santa Fe, me encuentro con que ya en el año 89, la Corte, digamos, desgrana un poco la cuestión de la autonomía municipal, y dice que hay autonomía plena cuando se puede el municipio dictar su propia carta orgánica, y semiplena cuando no lo puede hacer, porque no está habilitado para ello. Y creo que es un fallo importante y sustancioso, porque remarca, más allá de la solución final, que no se puede desnaturalizar el régimen municipal de manera tal que se ponga en riesgo su propia subsistencia, que esto sería la acción positiva de la que acaba de mencionar el doctor Sagüez. Es decir, no solamente no retasearle atribuciones al municipio, sino que, contrariamente a ello, dotarlos de recursos de todo tipo, como para que puedan ejercer todos estos contenidos que están en el 123. Bueno, nada más. Yo quería agregar un comentario. Respecto de lo que decía vos, Diego, del artículo 204, el problema fue, creo yo, y sigue siendo un problema para los trabajadores en Argentina, la reforma que hizo el golpe militar del 76, porque ahí decía reglamentación profesional y le suprimieron la palabra profesional. Al sacar la palabra profesional y eliminar el 196 original, que decía que las provincias podían reglamentar, inclusive los convenios colectivos de trabajo, lo único que queda, digamos, como posibilidad es la negociación colectiva. Si bien acá hay una negociación colectiva y aparece el sindicato, lo cual me parece
que más allá de toda la discusión, la existencia de un convenio colectivo aplicable a la jurisdicción municipal o provincial prevalece, ¿no? Y creo que el análisis que se hace en Nordenstol respecto, o por lo menos la fundamentación, tanto de Fait como la de Belucio, en el voto concurrente, más allá de la colectora esta que mencionaba Sagüez, pero independientemente de eso, creo sí importante la relevancia de los convenios colectivos de trabajo para tratar precisamente las particularidades, como bien señaló Susana Treviño, que aprovecho a saludarla. Pero claro, el tema aquí es que nosotros tenemos estas interrupciones democráticas y desórdenes legislativos que debemos empezar a corregir, porque vamos montados y a veces corriendo detrás de la emergencia con normas como es la que se dictó ese decreto, tendiente a una finalidad más bien de libre comercio, frente a normas que tenemos protectorias, y eso son espíritus o ideologías que son contrapuestas, y eso debe resolverse en discusiones y debates políticos, no en instancia judicial. Entonces ahí es donde encontramos las contradicciones y se hace muy difícil tener una constitución liberal de 1853 con derechos sociales del año 57 y derechos humanos del año 94. Para interpretar toda esa mezcolanza realmente se hace muy difícil por parte de aquellos que tienen que buscar la forma de armonizar el contenido de la norma y darle un sentido lógico. Por eso entiendo que esto acompaña y debe ser los principios, y más que nada es el principio protectorio que surge del 14 bis y el principio de progresividad. En ese sentido es que hago hincapié, o por lo menos trato de buscarle una solución, pero insisto que esto debe tener una respuesta más bien de oportunidad, mérito, conveniencia y debatido como corresponde, y no en instancia judicial. Muchas gracias, David. Sí, doctor Etala, tiene la palabra. Solamente una aclaración. Obviamente, las tres personas que expusieron fueron muy solventes, sólidas, y uno podría estar de acuerdo totalmente con cualquiera de ellos, ¿no? Porque la verdad es muy bien fundamentado. Pero creo que hay que hacer un análisis también especial de la situación. Esta fue una norma para prohibición de trabajo los domingos, ¿no? Descanso dominical. ¿Para quiénes? ¿Para todos? ¿O solamente para un sector del empresariado local? Porque el restaurante estaba abierto, la farmacia estaba abierta, también es especial, el cine si había estaba abierto, el hotel estaba abierto. Entonces, no era para todos. O sea, fue muy direccionada esa normativa, a mi entender. Ustedes que son por ahí algunos de las localidades que están en esta situación, lo conocerán mejor que yo. Yo conocí la norma y las discusiones que hubo sobre este tema. Pero para mí no fue una norma general, fue una norma direccionada solamente a un sector del comercio y no a todo el comercio. Si no estoy equivocado. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Ya el horario es avanzado, vamos a cerrar entonces la actividad. Nuevamente agradeciendo a los expositores, al doctor Sagüez, a la doctora Hoppel, al doctor Duarte. Ha sido una velada magnífica. Y bueno, sin más, dedicarles un aplauso y finalizar entonces hasta la próxima reunión académica. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches por mi parte. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego, Gracias, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Muchísimas doctor gracias Sagüez. por la charla. Gracias, David. Al contrario, gracias a ustedes. Excelente Bueno. todo. Verdaderamente de excelencia. Bueno, Muchas gracias. Gracias.